Conspiranauta Científicos e investigadores han buscado durante décadas la fórmula de la vida eterna. Hoy, por increíble que parezca, la delgada línea entre la vida y la muerte es desafiada por la ciencia. Sam Parnia, científico graduado en el Reino Unido y doctorado en biología molecular, asegura haber encontrado la fórmula para resucitar a una persona que clínicamente ha sido declarada muerta. Parnia es el actual director del proyecto de investigación llamado Resurrección en la Universidad Estatal de Nueva York. El médico describe a detalle en su libro titulado El efecto Lázaro, la metodología científica para devolver a los muertos la vida. Ahora sabemos que es recién cuando una persona se convierte en cadáver que sus células comienzan a morir. El cuerpo muere, pero si manipulamos bien estos procesos, podemos hacer que el corazón vuelva a funcionar y traerlo a la vida. El procedimiento de resurrección consiste en inyectar una sustancia de gel al cuerpo del fallecido, misma que a través de catéteres llega a las arterias, con lo cual se baja la temperatura corporal de 37 a 32 grados. Después se conecta a la persona a un oxigenador y esto activa la circulación y oxigenación de la sangre. Así, la actividad metabólica de la célula se reduce, evitando su muerte. Sam Parnia asegura que esta tecnología permite resucitar a las personas hasta 7 horas después de que su corazón haya dejado de latir. Si implementamos bien este método, las personas pueden volver a la vida sin ningún daño cerebral. Él y su equipo de investigación afirman que las neuronas pueden ser preservadas varias horas después de la muerte, que las células grasas del cuerpo humano viven 13 horas, las de la piel viven 13 horas, las de la piel 24 y las de los huesos hasta 4 días. El efecto Lázaro ya es aplicado en hospitales de Japón y el continente europeo. Sam Parnia y su equipo de médicos consiguieron resucitar al centrocampista congoleño Fabrice Muamba, quien se desplomó en el minuto 41 del partido entre el Tottenham y el Bolton de la Copa de Inglaterra. Tras someterse al procedimiento, fue resucitado en el London Chest Hospital y obtuvo una segunda vida después de un paro cardíaco. El problema que hoy tenemos es que todos estos avances no están siendo bien implementados. Entonces, su oportunidad de vivir estará sujeta a dónde te encuentres, a qué hospital te lleven, qué doctor te atiende, pero lo que sabemos es que si implementamos bien este método, las personas pueden volver a la vida sin ningún daño cerebral. Lo que un día fue imposible para la ciencia, hoy parece ser una realidad. La pregunta es, ¿cuánto cuesta esta técnica de resucitación y a quiénes puede ser aplicada? Sam Parnia asegura que el efecto Lázaro es una técnica científica que debería implementarse en todos los hospitales del mundo. Así, miles de personas clínicamente consideradas muertas literalmente volverían a la vida, gracias a la ciencia.